Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Pido de que por favor dispongamos nuestro corazón a recibir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos los van a hacer? Amén, lo creemos así. Jesús dijo que cualquiera que oyere sus palabras y además de escucharlas las pusiera en práctica, él mismo le va a comparar con un hombre prudente, en otras palabras, sabio, que edificó su casa sobre una roca. Y aunque vinieron tempestades, lluvias, vientos fuertes, esa casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Entonces, en esa dirección vamos a estar enfocados, que nuestro corazón esté cimentado en la roca de nuestra salvación y el motivo de nuestra fe, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Amén. Entonces, el título en esta mañana de la prédica es Sácale provecho a los tiempos difíciles. ¿Cuántos hemos pasado por tiempos difíciles? ¿Cuántos estamos pasando por tiempos difíciles? ¿Cuántos vamos a pasar por tiempos difíciles? Es la realidad de la vida. Esa es la vida. O sea, nos encantaría pensar de que la vida es color de rosa, pero no es así, ¿cierto? En la vida vamos a encontrar tiempos difíciles. Pero la mejor parte es que conociendo al Señor, Él ha dicho que en el mundo tendríamos aflicciones. Es decir, ya Él nos advirtió de eso. Él no nos ha dicho, no, yo los voy a dejar en este mundo y las cosas van a ser color de rosa. No, van a haber dificultad. Entonces ya estamos advertidos que la vida es esa. Entonces, pero viene seguida una promesa: confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, en esa promesa se encierra algo muy bonito, que es que eso nos lleva a pensar que los tiempos difíciles no son eternos, porque si ya Él venció, entonces quiere decir que eso no es eterno. Lo que estamos pasando va a ser temporal. Amén. Entonces, enfocándonos en que eso es temporal, mejor porque no le sacamos el provecho a los tiempos difíciles. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Sabemos que es duro pasar por situaciones adversas, pero a la realidad, enfocándonos en que son temporadas, entonces podemos elegir cómo lo vamos a enfrentar y cómo vamos a salir de allí. Cuando una vez se acabe esa temporada difícil, en nosotros está, de nosotros depende cómo vamos a salir de ahí. Bueno, podríamos salir amargados, podríamos salir resentidos, culpando a Dios, sumidos en una autocompasión, pero si elegimos levantar nuestro escudo de la fe y creer, de verdad creer lo que el Señor nos dice y guiarnos por lo que Él nos dice, ok, quiero que hagas esto, entonces vamos y lo hacemos. De seguro, mis hermanos, que entonces vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir con un nuevo entendimiento, vamos a salir con una visión más clara y sobre todo vamos a salir amando mucho más al Señor. Amén. Y es lo que todos deseamos, amar al Señor y sentir también su amor en nuestra vida. Amén. Entonces, a la verdad tenemos dos caminos que escoger. Sumirnos en la autocompasión y decir no puedo. El camino más fácil es renunciar, ¿cierto? Pero el camino más duro, pero el que realmente nos va a pulir, es enfrentar esa situación, no negarla, enfrentarla de acuerdo a la palabra del Señor. El capítulo 37 de Génesis no lo vamos a estudiar muy a fondo porque pues es extenso, pero me gustaría que usted anotara y en su casa, en su rato libre, aprenda de esta historia. Tenemos la historia de José, hijo de Jacob. José era un muchacho hijo menor de Jacob. Él pasó por mucha tribulación en su vida. Cuando ustedes lo lean la historia se van a dar cuenta que él, despertó la envidia de sus hermanos. No era muy favorecido entre sus hermanos, pero él siguió adelante con su vida. Resulta que un día sus hermanos conspiraron contra él para matarlo, pero por la gracia del Señor, ellos decidieron que no lo iban a matar, sino que le iban a dar por muerto ante sus papás,
pero lo vendieron, en última salieron vendiéndolo como esclavo a Egipto. Entonces, en ese transcurso de su vida, José, pasaron muchas cosas. Él estuvo como esclavo y se pueden imaginar un joven, porque dice la palabra que era de 17 años cuando eso sucedió, y él, un joven, hijo de su padre, de su madre en casa, y dice la palabra que Jacob lo amaba más que sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Entonces, él gozaba de ciertos privilegios en la casa de su padre. Imagínense ustedes el giro que le da su vida al ir de esclavo a otra nación y someterse a todo lo que era sometido un esclavo. Pero en todo ese proceso, más adelante vemos que él llegó a la casa de los egipcios, ocupó cargos allí. Vemos la gracia del Señor ayudándolo en todo su camino. Más adelante, él siempre se mantuvo fiel, pero en una ocasión fue acusado injustamente por la esposa de su amo. Entonces, él fue a la cárcel. Luego de la cárcel también tuvo varias situaciones. Pero de allí, al final de la historia, él sale muy poderoso siendo el gobernador de Egipto. Yo le invito para que en casa puedan leer esa historia, es muy bonita y muy enriquecedora para nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos sacar de esta historia? El ejemplo de José, lo que él lo mantuvo firme fue creer siempre que Dios estaba con él. Aunque no lo pudiera ver, quizás José solo tenía las historias de sus antepasados, de su padre, de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac. Entonces, quizás todas esas historias y en su intimidad con el Señor, él era revelado por las cosas que él tenía una confianza muy grande en el Señor. Y eso fue la clave de José, saber que el Señor estaba con él. Entonces, una cualidad que sobresalió en él fue su fe. A pesar de lo que él estaba siendo sometido, él mantuvo su prudencia y su lealtad al Señor. Entonces vemos, tanto así, que vemos en Hechos, si me acompañan a Hechos, capítulo 7, del verso 9 al 10, dice la palabra del Señor. Voy a leer por acá, perdón. Los patriarcas, movidos por envidia, es decir, los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. El verso 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio ¿qué? Gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Se pueden imaginar ser un esclavo despreciado a ser un gobernador de una nación poderosa? Esa es la dimensión de lo que nos lleva el Señor cuando nos mantenemos realmente firmes a su palabra. No es fácil, pero si José lo pudo hacer, ¿cómo que nosotros no lo vamos a poder hacer también? Todos podemos hacerlo, no hay limitaciones, pero quiero que grabemos eso en nuestro corazón. La clave de eso, en el versículo 9, por favor, dice, ¿cuál fue la clave? Que él, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esa última frase, Dios estaba con él. ¿Cuántos escuchamos Dios está contigo? Están presentes, tenemos su palabra, pero muchas veces no creemos realmente que Dios está con nosotros. Y eso fue lo que mantuvo a José, que él sí creyó firmemente que Dios estaba con él. Entonces, eso fue lo que ayudó a José a sobrellevar los problemas y las tentaciones. Y veamos qué dice Génesis 41, 38, por favor. Génesis 41, 38 y dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Es decir, que la gente alrededor, esa es la gracia del Señor, identificaban que quien operaba en José no era su humanidad, sino que el Espíritu de Dios. ¿Y cuál ha sido la promesa después de Jesucristo? Que el Espíritu del Señor habita ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces, nosotros también tenemos el Espíritu de Dios.
Génesis 41, 51 al 52, vemos que reflexionó José al final de sus días. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y la palabra trabajo quiere decir sufrimiento, todo ese pesar que él tuvo que enfrentar. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendemos, que esa prueba que tú y yo estamos pasando no ha venido a quedarse, no ha venido a estar para siempre. Y sí, hay situaciones duras, enfermedades hasta terminales, pero ¿quién es el que tiene la última palabra? Dios, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, nosotros tenemos la gracia para avanzar y decir al final de todo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Al final de sus días, José identificó que el poder que actuaba en él lo ayudó a perdonar. Lo ayudó al final de ver a sus hermanos, porque al final de la historia él se encuentra con sus hermanos. Todo fue un plan tan armado. La vida es como un rompecabezas. Si han armado un rompecabezas, las piezas se van acomodando en su lugar. Así mismo es la vida con Dios. Él va a ir colocando las piezas que hacen falta y todo lo va obrando a nuestro favor. Al final de sus días, José pudo decir, he perdonado, he fructificado, he madurado, he visto que si había orgullo en mí, ya no lo hay. Él miró con humildad. La pastora abría esta mañana el servicio con esa palabra tan hermosa que dice que Dios mira de lejos a quien, al altivo, pero mira cómo de cerca al humilde. Entonces debe haber humildad en nuestro corazón. Amén. Entonces, pasemos a un primer punto en esta mañana y veamos qué ayudó. Ya les dije que José lo que lo mantuvo fue ese pensamiento de saber que el Señor estaba realmente con él. O sea, él lo creyó. No importando si lo menospreciaban, no importó si le daban látigo siendo un esclavo, no importando si él le dolía recordar el desprecio de sus hermanos, él se mantuvo firme en decir, ok, el Señor está aquí conmigo. Entonces, el primer punto que quiero en esta mañana compartir es creer que Dios está presente y en control. Hebreos 11:6, muy conocida este pasaje bíblico, lo hemos escuchado muchas veces, se nos ha vuelto tan repetitivo, pero si no nos repetimos la palabra del Señor, ella no va a quedar grabada en nuestro corazón y hay que sacarla cuando más la necesitemos. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas que identificar. Si tú quieres agradar al Señor, tú tienes que pensar que Dios está allí. Si tú quieres realmente ver la mano de Dios en ese problema, tú tienes que saber y creer que Dios está ahí contigo. Él aquí está en este lugar, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Donde vamos a la tienda, vamos a donde sea, Dios está con nosotros y eso es lo que debemos de creer y ya somos llamados a vivir una vida espiritual, más que nuestro cuerpo físico es nuestro interior y nuestra vida espiritual, y de lo que tengamos dentro de nuestra vida espiritual vamos a reflejar. Entonces, el Señor está con nosotros y dice que es necesario que creemos que le hay y que además Él va a ser el que recompense tu obra. O sea, tu recompensa no va a venir de hombre, no va a venir de tu esposo, no va a venir de tu esposa, no va a venir de tus hijos, sino va a venir de Dios. Amén. Pero el Señor necesita ver una actitud firme, valiente ante la situación. Amén. Entonces,
es difícil ver a Dios en los momentos más duros, sí. Pero luego de pronto de llorar, de tener ese momento de humanidad que tenemos, podamos limpiarnos con valentía y decir, ok, Señor, aquí estoy listo para librar esta batalla que ya tú ganaste. Amén. Entonces, eso fue lo que ayudó a José a no rendirse, a no sumirse en una autocompasión, a no sumirse y decir, caramba, Señor, te falló otra vez, pero aquí estoy. No me voy a dar por vencido, voy a seguir luchando por estas finanzas. La cosa se aprieta, la cosa está dura, de pronto no hay trabajo, de pronto las noticias se agravan más, veo la situación más dura. Mientras más te oro, Señor, las cosas parece que se ponen más contrarias, ¿cierto? A veces nos pasa así, pero no debemos creer eso, debemos mantenernos. En la vida siempre he mirado las cosas de dos maneras. Tienes dos caminos, o sigues luchando o te echas a llorar. Esa es la realidad. Y cuando nosotros metemos eso en nuestro corazón, mis hermanos, el Señor nos da esa gracia para seguir adelante. Amén. Dice su palabra que no es con fuerza, no es con espada, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Amén. Entonces el Señor, cuando ve esa actitud en nosotros, Él va a ir abriendo puertas y milagros pueden suceder. Lo cantábamos esta mañana. Tenemos que aprender a saber qué sale de nuestra boca y a cantar con sabiduría e inteligencia. Dice que si su espíritu está aquí, ¿qué puede pasar? Milagros, milagros, pero nosotros mismos a veces somos esa barrera entre el milagro y Dios. Amén. Entonces yo quiero animarles, animarles a que sigamos adelante creyéndole al Señor. Dice Génesis 41:38. Ya lo leímos, perdón. Seguimos adelante, estamos en el punto 1, ¿verdad? Entonces dice, quisiera compartirles que la perseverancia, leía, me llamaba la atención, dice que es una actitud, la perseverancia. Hablamos en estos tiempos, escuchamos mucho de ser perseverantes, de tener ánimo y todas esas cosas, pero en sí la perseverancia es una actitud, es decir, nadie nace siendo perseverante. Es una actitud que tú y yo debemos desarrollar. Amén. Entonces, entre más la practicamos, más fácil van a ser que seamos perseverantes. Entonces, cuando tú más busques el mundo espiritual, ese mundo espiritual va a ser más revelado a tu vida. Cuanto tú más medites la palabra de Dios, va a ser más revelado ese mundo espiritual a tu vida. Entonces dice Jeremías 33, ahí está la clave. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. A la verdad nosotros no sabemos nada en comparación a todo lo que hay, las riquezas del reino del Señor. Es un mundo muy hermoso, pero es a medida que lo buscamos, es cuando más eso va a ser revelado a nuestras vidas. Segunda de Reyes 6:15-17. Permítame y les comento acerca de esta historia. Había el profeta Eliseo en el Antiguo Testamento. Dice que siempre levantaba el Señor un profeta a su pueblo Israel. Dice que los sirios tenían, esta nación siria tenía guerra contra Israel, contra el pueblo de Israel. Entonces, cada vez que ellos planeaban una emboscada, atacar a Israel, el Señor pues se lo revelaba al profeta. El profeta iba al rey de Israel y le decía, mira, cuídate de pasar por allá porque te van así mismo el Señor actúa. Cuando buscamos ese mundo espiritual, el Señor va a abrir a tu corazón y te va a decir, mira, por allá no te vayas. O espérate, por aquí, por este camino no vayas, vamos a esperar. Él te va a dar las estrategias, hasta la prudencia para callar en momentos que no es conveniente hablar. Entonces, eso pasaba. Hasta que el rey de Siria dijo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Quién llamó a su siervo y le dijo, quién de ustedes es los que me están colando la información aquí que siempre que voy a atacar, pues salen librados? Entonces el siervo le dijo, no, es que ellos tienen
allí al profeta y el profeta les revela todo lo que va a suceder. Entonces dijo, bueno, ok, entonces esta noche lo voy a atacar. ¿Dónde es que está él? Y leamos lo que dice. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, estaba Eliseo y su criado, su ayudante. Jaycee, gracias. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, miren lo que le dice Eliseo, no tengas miedo. El Señor te dice, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Eliseo dijo, bueno, yo le digo así, pero resulta que sus ojos, no podemos, el mundo espiritual solo es visto con los ojos de nuestro espíritu. Amén. Entonces, cuando el Señor, tenemos tanta intimidad con el Señor, esas vendas van siendo quitadas y vamos a tener una forma más clara del mundo espiritual y cómo opera este. Y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba, ¿qué? Lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esos son los carros de fuego del ejército del Señor que se llama Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que no se amedranta con nada, el que no cree de amenazas y el que te ha dicho a ti y a mí que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, créalo que esa situación no vino para quedarse, esa situación tiene que pasar, pero necesitamos que ser valientes es el punto. No quedarnos allí con las manos cruzadas. Amén. Entonces, cualquiera que sea la situación, igual el Señor está al control de todo, lo dice el punto. Creer que el Señor está presente y está en control. Cocinaba en estos días una natilla. Y entonces, bueno, los que no son de Colombia, natilla, un postre. Y allá mi hermana María lo probó. ¿Qué tal estaba, hermano? Rico. Entonces, ahí yo analizaba, estaba dándole vueltas, ¿sabes? Porque dice la receta, bueno, no soy muy buena en la cocina, pero allí le echo ganas. Entonces, le daba eso y pensaba, porque en la instrucción dice que tiene que mantenerse revolviendo, pero en una de esas ya veía que estaba como burbujeando, entonces le controlaba el fuego, le decía que controle, que se va graduando. Entonces yo decía, igual venía eso a mi mente para la prédica, que así mismo Dios controla el fuego en nuestra vida. Amén. El Señor no permite algo en nuestra vida para hacernos miserables, como que Él está desocupado y dice, bueno, voy a mandarle a esta mujer o a este hombre esto para que se distraiga un rato y para que no, Él no jamás va a querer algo así en nuestra vida. Él controla el fuego en nuestra vida. Entonces, asimismo, debemos de saber que Él no va a permitir un dolor en nuestra vida más allá de lo que lo podamos soportar. Y siempre he visto que cuanto más el dolor, va a ser la recompensa aún mayor. Vas a salir más pulido, vas a salir más perseverante, vas a salir de ahí diciendo, wow, Señor, todo esto tenía yo en mi interior, porque eso es lo que quiere el Señor que veas. Que te conozcas tú, lo que eres tú capaz de hacer. Amén. Entonces, no hay límites con el Señor. Entonces, miren que Primera de Pedro, lo pueden anotar, no está aquí en la pantalla. Primera de Pedro, ese capítulo es muy hermoso, donde Pedro nos dice que es necesario que nuestra fe se pruebe. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tanto problema? Bueno, ya lo dijimos, esa es la vida. Pero es necesario que nuestra fe sea probada para primero, lo pueden anotar, purificarse. Nuestra fe, Primera de Pedro, todo el capítulo 1. El primer capítulo de Primera de Pedro. Necesita ser purificada.
El fuego es, allí en esa palabra dice que es comparado con el oro, que nuestra fe es comparada con el oro, que necesita, ¿cómo se saca el verdadero oro? A ver, ¿quién sabe? Entre más fuego le den, va a ser más puro y de mejor calidad, ¿cierto? Entonces, así mismo es comparado, porque el fuego va a quitar, ¿qué? Las impurezas. Donde había orgullo, ese orgullo, sin darte cuenta, cuando tú te sometes al Señor, ya desapareció. Cuando ahí viene el perdón, tú eres capaz hasta de mirar a esa persona y decirle, te perdono. Tú eres capaz de hacer cosas inimaginables que antes creías que no podías hacerlo. Amén. Entonces, pero es cuando tú dejas que tu fe sea purificada. Segundo, para establecerla, es necesario que se establezca nuestra fe, no sea una fe ahí tembleque, como decimos en la costa, sino firme, firme y de posición. Amén. No es que hoy día tengo fe y para mañana no. No, es que ese problema fue no, ahí no tengo fe. No, tiene que establecerse. Santiago 1:3 dice, sí está, en Santiago 1:3, sí lo di. Dice, gracias, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Cuán difícil es tener paciencia, ¿cierto? Y más en estos tiempos que vemos que todo funciona así, ¿verdad? Pero lo que quiere el Señor, Él tiene paciencia. De hecho, Él dice, muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero dice Él mismo que Él es paciente. Y si el Señor es paciente, ¿cuánto más nosotros debemos de serlo? ¿Por qué? Porque Él es rico en amor y Él dice que Él no quiere que ninguno perezca. Amén. Entonces, el Señor es paciente con nosotros. Si Él nos pagara, lo decía Ciro esta mañana, muy hermoso porque dice el Señor, esa palabra tan hermosa que dice, Él no nos paga conforme a nuestro actuar, sino que Él es rico en misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si Él actuara como nosotros, imagínense, no estuviéramos aquí. Amén. Pero damos gracias por el amor tan grande del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden sentir ese amor tan maravilloso, tan grande, que sobrepasa todo entendimiento? Ese amor que nos llena nuestro corazón con ese, no sé, no hay palabras siquiera para expresar, ¿verdad? El amor del Señor. Entonces, pasemos a un tercer punto. La fe necesita ser probada para compartirla. Necesitamos cultivar una fe, porque es que nuestras palabras pueden decir mucho, pero lo que habla de alguien es sus acciones. Entonces, si es una persona que tiene una fe establecida y da testimonio de ella, se puede ganar almas para el Señor. Con tu testimonio, piensa que lo que tú estás pasando ahora va a ser de testimonio a otras personas. ¿Cuántas obras de caridad o cómo se le llama a eso? Esas instituciones que dan ayuda benéficas, exacto. ¿Cuántos han salido del dolor de una persona? De cuántas personas que libraron una batalla de cáncer y han decidido ir y formar grupos. Y van, entonces es maravilloso saber que de allí, de ese dolor, se puede salvar otras personas, y es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere darnos para nosotros quedarnos ahí estancados, no, sino para que nosotros llevemos y extendamos el reino del Señor en las vidas que tanto se necesita. Amén. Tantos matrimonios quebrados, tantas situaciones financieras, tantos niños abusados, tanto, el mundo está tan lleno de tanta dolor, pero nosotros podemos hacer la diferencia. No nos quedemos allí. Si estamos en este país, que muchas personas desearan estar aquí, sentados donde ustedes están, entonces hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. Mientras se tenga $1, escuché una vez a alguien que decía, mientras se tenga $1, tienes algo que compartir. ¿Cierto? Entonces, no te dé miedo hasta quedarte sin nada y extender tu mano al necesitado y hablarle de Cristo. Amén.
Dice, en otras ocasiones, pues el enemigo, ya sabemos que el Señor en cualquier situación, Él controla el fuego en nuestras vidas. Algunas veces el enemigo de nuestra alma está detrás de esas situaciones. Bueno, ¿por qué lo digo? En Job, él pidió permiso al Señor para atacar a Job. Asimismo, igual lo va a hacer con nosotros. En Lucas 22:31, también Jesucristo le dice a Pedro, miren lo que le dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, le está hablando a Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Zarandearos como a trigo. Escuchaban una prédica que zarandear como trigo es, pero así, durísimo, durísimo, durísimo. Entonces, miren, lo que sí, qué bonito, que como le dijo él a Job, le dijo, no, es que tu siervo sí, pero él te alaba porque está cómodo, porque no tiene problemas, porque le has dado una vida. Entonces, pero el Señor siempre está al control y su autoridad dijo, no toques su alma. Entonces, tu alma no puede ser tocada. Tu alma está sellada con el poder del Espíritu Santo. Así que no tengas temor, porque eso no te va a tumbar. Lo material va y viene. Y piensa que un día vas a ser recompensado por el Señor. Amén. Entonces vemos que Satanás en algunas pruebas, él sí está detrás de eso. Pero también, repito, cuando tú te abres al mundo espiritual, él te va a decir y te va a dar las armas. Ok, esto es un ataque satánico, tú tienes que actuar así, así, así. Así, él te va a guiar, él te va a guiar y te va a saber identificar y te va a dar palabra con que tú tienes que actuar. Te va a dar esa valentía y esas palabras que van, porque no son tus palabras, sino las del Señor. Amén. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Y en otras ocasiones, adivinen qué, nosotros mismos nos las acarreamos por nuestras malas decisiones. Quizás insistimos en una relación que sabemos en el fondo que no va a llegar a ningún lado. No escuchamos consejos, gastamos de más en nuestro presupuesto, viene diciembre y parece que eso mueve nuestras fibras internas, entonces gastamos más de lo que debemos y así pasa. Entonces, o si no, a veces el Señor nos está advirtiendo acerca de nuestra salud, entonces no nos cuidamos, comemos lo que no debemos de comer. Entonces son advertencias del Señor y a veces no escuchamos y desafortunadamente pues tenemos que pagar las consecuencias de eso, pero el Señor igual está allí, porque Él es rico en gracia y Él de allí nos va a sacar vindicados, amén. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Entonces el punto, cualquiera que sea el caso, es no mirar atrás para lamentarnos. No, es que mi vida ha sido muy dura desde que estaba pequeño, a veces no pedimos las cosas y quizás crecimos en hogares muy tambaleantes, entonces todo eso afecta, pero el hecho es ya no mirar atrás. Estamos a punto de cerrar el 2018, no miremos atrás para lamentarnos, miremos atrás para lo que hoy sea, mañana sea un testimonio de vida. Cuando estaba embarazada de Emily, muchos saben que pasé tantas dificultades con mi vesícula, luego que me tenían que operar, que la piedra se salió, me estaba obstruyendo por el intestino. Muchas cosas feas que me venían. Y bueno, y aparte los ataques en la mente, vienen cosas del pasado, en fin, tantas cosas, tantas amenazas. Pero algo que me ayudó mucho fue que donde me hacía la cita en el ginecólogo, tenía un cuadro pequeño y decía, no te avergüences o no tengas miedo de lo que hoy es tu prueba, porque mañana será tu victoria y tu motivo de alegría. Yo tomé tanto esas palabras para mí y fue como que el Señor me redarguyó porque yo dije, de verdad yo no tengo por qué temer. Si el Señor la puso allí, pues todo va a estar bien. Amén. Y ahí tenemos a esa hermosa princesa, bien, que no pasó nada, yo estoy bien, gracias al Señor. Entonces en esas cosas el Señor pule nuestra fe. Amén. Entonces el punto no es mirar atrás ni lamentarnos, porque no, ¿qué conseguimos con lamentarnos? A ver, ¿quién ha logrado algo con lamentarse? Nada, a ver. Entonces se supone que debemos aprender algo, pero ojo, si salimos de esa prueba y seguimos iguales y no aprendimos lo que realmente debíamos de aprender, ¿quiénes se engañan?
Nosotros mismos. ¿Quiénes nos perjudicamos? Nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a estar en el mismo círculo vicioso, quizás culpando a los demás, quizás amargándonos nosotros mismos, entonces hablando hasta de lo mismo y es muy engorroso estar en esa situación. Entonces armémonos de valor y vayamos más allá, vayamos en otra dirección. Si antes decíamos mentira, vayamos en otra dirección, digamos la verdad. Si antes nos sumíamos en dolor, vayamos a la palabra del Señor. Vayamos en otra dirección. La gente quiere ver cambios, pero no empiezan a hacer cambios en su vida. Entonces no podemos ver cambios cuando no hacemos nosotros nuestros propios cambios. Amén. Entonces dice Efesios 14, 17 al 29, esa cita no la di, pero la pueden anotar y yo se los voy a leer rápidamente lo que dice. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como las personas inconversas, que andan en la vanidad de su mente. Miren cuántas veces dice mente. Su corazón, su poder está en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos, quítense ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, no hay nada detrás de eso, eso es un engaño. Un engaño. Y renovaos en el espíritu otra vez de vuestra mente, exacto, de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, por lo cual desechando la mentira, lo que les decía, si antes era un mentiroso, hombre, ya no diga más mentira, muérdase la lengua y seamos prudentes y no, si antes hablábamos de más, ya no voy a hablar de más. Podemos tener esa autodominio propio, gracias Ciro. Entonces miren lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo. Si antes nos airábamos y mandábamos a la esposa a dormir al sillón, ya no lo hagamos, no lo hagamos. Decir, aunque tenga enojo, no aprendí algo bonito de mi esposo que siempre lo tengo presente cuando yo me enojaba con él o cuando me enojo me dice, ¿para qué gastas tiempo enojando con esa frescura que lo caracteriza? ¿Para qué te enojas? Me dice, ¿para qué te enojas? Mira, más pierdes tiempo ahí toda brava que aprovechemos el tiempo. Y es verdad, díganme ustedes si no es cierto, palabras muy sabias. Entonces yo aprendí eso, de verdad, claro, a su favor. Pero es verdad, o sea, ¿para qué nos amargamos? La vida es tan corta, mis hermanos, es verdad. Y a veces nos enredamos en bobadas, ¿cierto? A veces nuestro propio orgullo, digamos, ¿verdad que sí? Mi amor, ven, échate para acá. No, de verdad, en serio que no vale la pena, mis hermanos. O si veimos una actitud en nuestro hermano, no le demos lugar a eso. Amemos más, amén, amemos más y pongamos de nuestra parte, no perdamos el tiempo. Entonces, les acabo aquí, dice... El 27 dice, ni deis lugar al diablo. Ve que el enemigo espera una puertica o algo que usted le abra. Él trabaja 24 horas, 7 días a la semana, mejor dicho, mirando a ver dónde se mete. Entonces no le dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cambiemos nuestra manera de hablar que agrade al Señor, sino
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, no hay excusa. Usted sí puede hacer esos cambios porque es que no es con su fuerza, es que ya el Espíritu de Dios está en su vida. Y cuando usted da ese paso de fe y dice, bueno, Señor, yo voy a poner de mi parte, el Señor le da la gracia para hacerlo una realidad. Entonces dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, tengamos eso presente. Entonces, le invito que seamos parte de la solución, no seamos parte del conflicto, no seamos parte del problema, sino seamos agentes de cambio, marquemos la diferencia. Entonces, que la luz de Jesucristo brille a través de nosotros, porque eso es lo que busca el Señor, brillar a través de su testimonio, brillar a través de su manera de hablar, brillar a través de lo que Él ya ha depositado en usted, pero usted decide si lo deja brillar o no. Es incómodo. Y que adivinen que lo primero que sale y nos sale espontáneamente cuando estamos en situaciones difíciles es la queja. ¿Cuántos nos hemos quejado? Alzo mis dos manos. Nos quejamos. Amén. Esa es la primera salida, es la salida más fácil. Quejar. De hecho, leía, ya saben que me gusta leer mucho acerca, pues sí, de los pensamientos, de la mente, y leía que es curioso porque tu cerebro y mi cerebro, el cerebro humano, cada vez que hay una situación, él quiere quejarse y esa es la salida más rápida. Entonces, por eso nos actúa así, espontáneamente sale la queja. Pero cada vez que tú le das pie a eso, es decir, te encuentras en otra situación y luego empiezas a quejarte y a quejarte y a quejarte y a hablar de lo malo y a culpar a otros. Y es más fácil quejarse y decir, no, es que no me gustó como él lo hizo, es que si yo lo hubiera hecho así, así, así. Entonces, somos muy dados a eso. Eso se llama queja. Eso se llama queja y eso no agrada al Señor. Entonces, dice que el cerebro, lo compara como que quien quiere construir un puente nuevo cada vez que tenga que pasar un río. Entonces, él utiliza el que ya creó. Entonces, si la queja era su opción más inmediata, cuando te vengas a dar cuenta, si tú lo sigues haciendo, vas a volverte una persona que te quejas y culpas a los demás por otro. Sin darte cuenta, tú te vas a ver que esa es tu reacción. Amén. Y a veces es muy, muy feo estar al lado de una persona, ¿verdad? Que se queje todo el tiempo. Preferimos estar al lado de una persona, decir, ok, sí, estoy pasando por este momento difícil, pero sabes que yo voy a salir adelante. Que esas personas que te llenan y te motivan, ¿verdad? Amén. Entonces tengamos cuidado con la queja. Entonces veamos que en Números, pueden anotarlo, en Números 14, el capítulo, ustedes pueden leer que de la queja se llega a la murmuración. Sin darse cuenta, vas a estar envuelto en la murmuración y eso no complace al Señor. Números 14, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero aún tenían que pasar, luchar contra los gigantes que ocupaban ahí ese terreno, pero el Señor ya había dado una promesa. Él les había dicho, ustedes van a vencer esa tierra, ya yo la he entregado a ustedes. Y miren que el pueblo empezó a quejarse, mandaron espías a mirar la tierra y vieron que la tierra sí era todo lo que el Señor le había dicho, fluía leche y miel, era una tierra maravillosa, donde ellos de ser esclavos iban a pasar a ser los gobernadores de esa tierra, iba a ser propia. Pero ellos no se fijaron en eso, se dieron cuenta de los gigantes que estaban ahí, de los problemas que estaban allí habitando en esa tierra. Entonces ellos empezaron a murmurar, empezaron hasta a murmurar y a hablar en contra de Moisés. Empezaron de Moisés y de Aarón, sus líderes. Miren lo delicado que es eso. Empezaron a decir, no, es que vamos a elegir a otros. Incluso ellos querían elegir a otro líder para volver a Egipto. Imagínense, querían volver a echar para atrás. Imagínense. Entonces, figúrense cómo sería de grave la situación que ellos estaban viviendo, que los llevó a eso, a una murmuración en contra de sus líderes. Y solamente
Caleb y Josué le dijeron, miren muchachos, anímense, es cierto que esa tierra está llena de problemas, pero ya Dios lo prometió, vamos a creerle al Señor. Y conspiraron para matarlos a ellos. O sea, ellos estaban tan encerrados en su pensamiento de derrota que no dieron pie para que el Señor quisiera ayudarles. Entonces, miren que ellos quedaron así, dice que encendió la ira del Señor y el Señor los castigó. Y ellos dieron vueltas innecesariamente en un viaje que les tardaría tampoco unas semanas, duraron 40 años en el desierto. Entonces, y el Señor no los dejó entrar, sino ya a sus generaciones. ¿Por qué? Porque la dureza de su corazón. Y me llama la atención en el versículo 8 y 24 dice que, dice el Señor, por causa de lo que ellos hablaron, causa de lo que ellos murmuraron. Imagínense lo delicado, no complace al Señor que murmuremos. Y dice que solo su siervo Caleb y Josué, que vio en ellos otro espíritu, un espíritu de lucha, un espíritu de fe, él sí entraría a la tierra prometida. Rápidamente, Números 11:4 dice. Miren que en esta ocasión también ellos estaban muy molestos y miren lo que dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, con el pueblo de Israel, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Entonces ellos empezaron a darle lugar a la queja, empezaron a acordarse de lo que de lo que ellos tenían en Egipto, imagínense. Entonces, una comida, el Señor los alimentaba con maná. Era el alimento que Dios le daba diario. Ellos se cansaron del maná. ¿Cuántos se han cansado? Nos hemos cansado del trabajo, de la rutina, de esto siempre, de esta situación y empezamos a quejarnos. Pues eso no agrada al Señor. Entonces ese maná, esa comida llegó a ser más importante que su libertad. Imagínense lo que ellos extrañaban, donde el Señor los había sacado hasta con oro, con piedras preciosas, les dio gracia delante de los israelitas para que ellos salieran victoriosos. Entonces esa comida se volvió más importante que su libertad. No perdamos la fe en el Señor. Entonces el enemigo de nosotros o el enemigo del pueblo de Israel no era la comida, eran sus propios pensamientos, eran su propia murmuración. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin qué, murmuraciones y contiendas. Entonces todo que agrade al Señor. Entonces debemos de agradecer. Un punto número 3 dice, mejor agradece. Cambiemos esa queja por agradecimiento. Mejor agradece y desarrolla el hábito de agradecer. O sea que es un hábito. Cuanto más usted lo practique, más fácil va a ser desarrollado por usted. Mira a su alrededor y va a encontrar un motivo con que agradecer. Siempre tenemos que tener un punto, la mejor clave. Y la clave está en tener un punto de referencia. Cuando alguien hace por nosotros un favor, cuando nos brinda su ayuda, cuando nos ha ayudado en un momento muy crítico, caramba, uno tiene un espíritu de agradecimiento hacia esa persona. ¿Ustedes les ha pasado? ¿Alguien ha hecho algo por ustedes y ustedes no hallan la manera cómo agradar a esa persona porque lo que hizo de verdad que no tiene precio? Amén. Yo sí lo he experimentado en mi vida. Y además de eso, de lo físico, tenemos que tener como referencia a Jesucristo. Isaías 53:3-7. Isaías 53:3-7 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense, díganme ustedes si no es motivo de agradecimiento que tengamos que tener con el Señor Jesucristo. Que esa palabra y eso que el Señor hizo en esa cruz sea el motivo de decir, Señor, gracias. No importa lo que esté pasando, Señor, yo miro esa cruz. Yo miro lo que tú hiciste por mí. Ese es el punto de referencia que nos va a dar el empujón hacia la victoria. Amén. Entonces miren Juan 12, 23 y 24. Me pasé del tiempo, perdónenme. Pero estamos aprendiendo, amén, ¿cierto? Entonces dice Juan 12, 23 al 24, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Es decir, en Jesús no hubo queja al momento de ir a la cruz, a pagar por ti y por mí. Él no se quejó, él enmudeció y fue, y antes mire la actitud que tuvo, dijo que llegó la hora que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Entonces tú vas a salir glorificado de esa cruz que estás pasando ahora. Amén. Entonces no te achicopales, como dicen en México. Dice, y no le des lugar a la amargura. No permitas la amargura en tu corazón. Siempre encuentra un motivo por qué agradecer. La semana pasada, para 24, tuvimos a las 2 niñas enfermas. Qué barbaridad. Mariel me entiende. Locos, de verdad, una situación muy difícil. Y eso carga a uno porque las que somos mamás sabemos que se nos descontrola todo. Tenía que predicar, ya estoy acostumbrada que cada vez que me voy a parar aquí es una lucha tremenda. Mi esposo está de prueba. Son batallas que se libran tan tremendas. Y bueno, pero yo dije, bueno, el mismo 24 fui, la llevé, no le encuentran nada y la niña malísima y no le mandan nada. Y yo dije, bueno, no le voy a dar lugar a la queja. Una amiga, Yané, nos había invitado a su casa, que esto se nos dañó todo, con pesar le tuve que decir que no. Pero llegó el momento de que no decidimos amargarnos por eso y vestimos igual a los niños, mi esposo cocinó. Entonces, imagínense. Entonces, fue bonito. O sea, no le dimos lugar a eso. Ella estaba malita y eso, pero de verdad que vimos que la atmósfera en la casa cambió. Cambió totalmente y estuvimos agradecidos con el Señor. Y muy bonito, pasamos un tiempo muy bonito. Entonces, dele la vuelta a la situación, no se amargue, cambie. Usted tiene las estrategias para salir. Si se siente que la depresión va a llegar a su vida, coja su carro, vaya a darse una vuelta, camine si no tiene carro y vaya caminando, así sea al buzón, a encontrar, a coger el correo y a coger el correo y si llegó el bill, diga, no señor, aquí estoy, esto me va a hacer más fuerte, Jehová Jireh, mi proveedor. Así, démosle la vuelta, amén, démosle la vuelta a la situación, démosle la vuelta, no nos sumamos, es la actitud. Y miren, y piensen lo más lindo, que el Señor allá está viendo y dice, ese es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Yo ese hijo lo voy a levantar. Ese hijo me ha creído, ese hijo yo lo voy a levantar de allí porque él no es un llorón, él lloró un ratico, pero míralo, ahí está, firme en mi palabra, amén. Sí, el Señor, hay que poner de nuestra parte. Juan 6:11. Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes. Preste la atención que esto tiene un mensaje muy poderoso. Había una multitud, no tenían que comer, solo había 5 panes, 2 peces. Dice, tomó aquellos panes y habiendo dado, ¿qué? Gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Ahí el mensaje es que cuánto tenía, muy poquito. ¿Cuánto tienes?
Señor, es que ya he orado para que esta situación cambie, es que ese trabajo no me gusta, es que ese trabajo me pagan muy poquito, ahí la gente me ataca, son chismosos, Señor, no me gusta esto, estoy incómodo, Señor, pero el Señor, miren lo que hizo, estás allí donde estuvo Jesús con esos 5 panes y esos 2 peces, allí estás, en eso que de pronto tú crees que es muy poco. ¿Y qué tienes que hacer? Lo que hizo el Señor, dar gracias por esos 5 panes y esos 2 peces. Señor, no me gusta este trabajo, pero yo voy a ir y voy a saber que tú me vas a multiplicar y que no me va a faltar nada. Esa es la actitud. Entonces estamos ahí en ese lugar, sino que a veces oramos de la manera incorrecta y es quejándonos. ¿Para qué nos quejamos con el Señor? Mejor démosle gracias, amén. Entonces ora por ello sin quejas. No me gusta este trabajo, gano muy poco, lo que ya les decía, entonces cambiemos la situación por un enfoque de agradecimiento y digámosle a ese gigante, no magnifiques tu problema, no magnifiques tu situación económica, no magnifiques la actitud de tu esposo, no magnifiques la actitud de tus hijos. Esos son ladrones de paz. Lo que opera ahí es ladrón de paz. No te dejes robar la paz, sino magnifícalo como dijo David cuando se tuvo que enfrentar. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar? Porque es que no habla contra nosotros, habla contra Dios. Esa es la actitud que Dios quiere ver en ti, que tú le digas a ese problema que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo, que tú no magnifiques a ese problema, sino que magnifiques a Dios y le digas, tú vienes contra mí con espada y lanza, le dijo David, mas yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? De Jehová, el Señor de los ejércitos, que te entregará en mis manos. Amén. Entonces esa es la actitud. Magnifique al Señor, no magnifique su problema, sino si usted sigue en esa actitud de queja, ahí va a quedar envuelto para siempre. Para terminar, Filipenses 4, 6 al 7, y les pido que se pongan de pie para que nos estiremos un ratito. Ya vamos a finalizar con esta palabra. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Y es curioso porque las cartas de Pablo, los filipenses, cuando leía, bueno, si usted lee las cartas a los filipenses y todas hablan de agradecimiento, todos hablan de estar gozosos, en donde Pablo le dice a la iglesia, vea, por nada estén afanados, gócense, den gracias al Señor. Bueno, usted lee eso y cualquiera piensa que ese hombre escribió esa carta desde allá, desde el Mediterráneo, viendo en un crucero express. No. Pablo los escribió desde la prisión en Roma. Imagínense ese hombre cómo tendría la llenura del Espíritu Santo para tener en cuenta que esa prisión era el camino a algo glorioso. Y él dice, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Pablo pudo vencer todas esas dificultades, ¿qué son comparadas a las aflicciones que nosotros tenemos? Si usted lee la historia de Pablo, es muy tremenda. Un hombre muy, muy afligido, pero en todo dijo, soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. Amén. Entonces, sigamos haciendo lo correcto, sigamos orando, oremos, mis hermanos, porque la oración es el canal de la victoria. La oración, ¿ustedes en qué creen? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto orar? Porque la victoria está ahí.
Lo que más se nos resiste y lo que más se nos dificulta hacer es porque algo grande hay ahí. Oremos, mis hermanos, en cada momento oremos, pero no esas oraciones de queja, sino unas oraciones de agradecimiento por lo que el Señor hará por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo reciben esta mañana? Amén. Vamos a orar. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle, Señor, gracias, Señor, en esta dirección, Señor. Hemos, Señor, aprendido, Padre, de ti, Señor. Queremos decirte, Señor, gracias, Señor.